personas. ¿Puede usted indicarle a la audiencia, investigador, esas precisiones que ha hecho frente a características de adulteración advertidas por usted en esas compras? ¿De dónde adquiere usted esa habilidad para hacer esas precisiones? Estas previas capacitaciones que nos ofrece la empresa Licores de Cundinamarca, la empresa Licores de Antioquia y la empresa Diageo Pernod, que son, digamos, los autorizados por el gobierno para importar ese tipo de licores. Digamos, ellos nos dan un barniz, nos dan incluso la empresa Licores de Cundinamarca nos da unas cartillas donde está plasmado esas características básicas de seguridad, pues que realmente a veces para el ojo son difíciles, pero digamos ya con la capacitación uno utiliza ya, por ejemplo, el tema de la lupa, ya se observan ya partículas, cosas, similitudes, pero que ante el ojo humano fácilmente se engaña a cualquier persona con un producto de estos. ¿Quién es la persona encargada entonces de determinar si esas botellas que contenían ese licor obtenían esas compras de verificación resultaron adulteradas o no? Hay dos tipos, se envía a los peritos criminalísticos del CTI y directamente con el dueño del producto, en este caso las empresas de licores de Cundinamarca, Antioquia, Caldas y los de Diageo Pernod. Ellos son, para hacer una aclaración, lo que son temas de whiskies en Colombia no se produce ningún tipo de whisky, sino todo es importado. Todo eso va dentro del monopolio rentístico del Estado. Ya lo que son aguardientes y rones, sí ya son bajo autorización que tienen cada una de las gobernaciones con sus marcas y son, digamos, los dueños de esa marca. No tengo más preguntas frente a este informe, señoría. Gracias. Tiene la palabra el señor defensor de Laurencio Durán Pinto. Gracias, señoría. Dígale al despacho si el whisky a que usted ha hecho referencia en el informe de fecha 30 de diciembre del año 2015 y el aguardiente, todas esas botellas eran estampilladas, contestó. Ya verifico. La mayoría, por ejemplo en el caso del Cirever no presentaba estampilla. Dígale al despacho que practicó la prueba sobre el whisky que dice no era original y que no se produce en Colombia. La producción se dicta en la capacitación, pero en este informe no está plasmado los resultados del contenido del alcohol, no está en este informe. Ese se solicita para que el fiscal ordene, valga la redundancia, otra orden de trabajo para poder llevar estos elementos en cadena de custodia al laboratorio de cada marca. Ellos son los que hacen ya, digamos, se me va la palabra, determinan qué cantidad de alcohol o qué tipo de alcohol es el que tiene cada botella. Preguntado. Las empresas de licores que fueron afectadas con esa falsificación en el análisis de dichos licores, ¿qué resultado dieron? Objeción, señoría. El testigo no es perito, él ha hecho Correcto. claridad. Reformule la pregunta, doctor. Gracias, señoría.
En el informe de fecha 30 de diciembre del año 2015 a que nos estamos refiriendo en esta audiencia, se pudo establecer quién o quiénes alteraban el licor a que nos hemos referido. Sí, en este informe no se plasma ese resultado, pero posteriormente en otros informes sí ya se individualizan algunos de los productos y de por qué llegamos a ese centro comercial. Digamos, en los seguimientos y vigilancias básicamente fue que llegamos allá de los vehículos que mencionaba anteriormente, pero en otro informe ya se mencionan las personas responsables de ese delito. En el informe, que es objeto de fecha 30 de diciembre del 2015, usted menciona los locales 906, 10, 11, 103, 104, 181, 011, 033. Dígale al despacho si Laurencio Durán Pinto tenía alguna, se pudo establecer en dicho informe si Laurencio Durán Pinto tenía alguna relación con las actividades que se desarrollaban en dichos locales. Hasta este informe no, señor. Dígale al despacho si en el precitado informe se pudo establecer si Laurencio Durán Pinto participó en la alteración de los licores a que nos venimos refiriendo. No, señor. Dígale al despacho si se pudo establecer en el susodicho informe si Laurencio Durán Pinto visitaba dichos locales a que he hecho mención, contestó. Hasta este momento estos informes no, señor. No hay más preguntas, señoría. Tiene la palabra el señor defensor de Harold Enrique Rojas Pacheco, Álvaro Hernán Corzo y José María Romero. Gracias, su señoría. Señor Bombiela, por favor, indíquele al despacho. Usted en su testimonio que acaba de rendir manifestó que no lograron determinar la propiedad de los inmuebles objeto de verificación donde compraron los licores. Sí, señor. Indíquele al despacho qué labores específicas hicieron para obtener esa información. Usted dice que no lo lograron determinar. ¿Qué actividades determinaron? Hasta ese momento no se ha logrado identificar la titularidad o el responsable de esos locales. Eso lo expongo en otro informe adelante, pero digamos de manera general, lo que tiene que ver con el centro comercial La Sabana, todos los locales eran propiedad de una organización, se me escapa el nombre, creo que es como una cooperativa de comerciantes, algo así, como decir una central de abastos del centro, pero no eran, estos locales no eran propiedad de las personas, eran en arriendo. Dígale al despacho si usted pudo verificar específicamente en el centro comercial de La Sabana, que dice usted que visitó para hacer las compras, si usted pudo determinar si en ese lugar existe una oficina de administración de ese inmueble. Sí, claro. Usted le puede indicar al despacho si en ese informe está registrada esa información que usted acaba de dar, que usted haya determinado que existe una oficina de administración en ese inmueble. No, señor, en el posteriores. Como usted manifestó en el día de ayer que hizo unas labores de investigación donde pudo reconocer a los policiales que están investigados en este juicio, usted le puede decir a este despacho si en esas compras que usted realizó para plasmar en ese informe, usted reconoció al señor Harold Enrique Rojas Pacheco. No. Tiene la palabra el señor defensor de Víctor Alfonso García. Gracias, su señoría. Señor Bombiela. Sí, señor. ¿Usted participó también en el trabajo de compra de esos licores, de esas de esos botellas elementos? de licor? Sí, señor.
de todas las 10 compras que se realizaron? No lo plasma acá si no estoy mal, pero sí apoyé en las compras. Sí, o sea, digamos lo lidero, pero en el momento de llegar al Pero local... usted, Sí. ¿cuántas compras realizó? No recuerdo, en ese momento no recuerdo con exactitud cuántas compras se realizaron. Pero las compras las hacían distintas personas de su grupo de trabajo. De mi grupo de trabajo, correcto. O sea, digamos, hago las primeras compras al verificar que es original, envío a un compañero, por decir algo, digo, compañero, colabore, vaya a tal sitio y él va y lo compra. Y yo estoy haciendo 10 compras, ¿no recuerda cuántas efectuó usted? Es que se hicieron bastantes, dentro de la Sabana fueron varias, en Ferrocarril y en... Pero no, este Sabana Plaza. informe ha Sí, referido 10 facturas. Sí, Yo estoy de en esas este 10 informe. de las que sí tengo seguridad y certeza es del local 906, que era el de la carrera 1952, local 906. De ese sí fui y me lo vendieron. Usted, Sí, yo. solamente el del 906. Que tenga claro. ¿Qué periodo o qué línea de tiempo se desarrolló la compra de estos licores, de estas botellas de licor, Bueno, esto de esas 10 facturas? Esto sale la orden, hay 2 órdenes de trabajo que me ordenan lo mismo, compras en labores de verificación, que fue lo que dije al inicio, la 7693 y la Pero 7612. le pido es precisión en los días Sí, en que lo efectuó, es el para- periodo que lo es efectuó, para no la orden de contextualizar. trabajo. La orden sale desde el 12 de noviembre del 2015 y 4 de diciembre del 2015. Salen esas 2 órdenes. Pero las compras se efectúan durante ese lapso. Permítame le aclaro. Las fechas de facturas. Las fechas se realizan con compras del 11 de diciembre del 2015, 11 de diciembre del 2015, 14 de diciembre del 2015 y 25 de noviembre del 2015. Pero usted dijo que era una capacitación barniz, ¿verdad? Sí, porque ya respecto al Eso contenido fue- no puedo yo, ya es un Entonces, químico quien hace entonces, realmente el contenido. Ok. Y usted adquiere esos productos de estos locales y hace una comparación de precios Sí, con señor. establecimientos de grandes superficies. A la fecha, o sea, con precios del Sí, a la 2015. fecha. ¿Quién impone ese criterio de comparación de precio? Yo como líder de la investigación. Eso es un asunto suyo, discrecional. Sí. O sea, no es un asunto que esté reglado. No, el método de investigación pues ¿Y- es tratar de dejar ¿Y infundado. por qué no lo compara con un establecimiento del sur de la ciudad o de repente del norte de la ciudad, una licorera? ¿Por qué ese criterio? Digamos que en lo que se tiene de la experiencia en la investigación, si uno va a consumir un licor en una discoteca del norte de Bogotá, pues va a valer 3 veces más del valor del original. Si me voy para el sur de Bogotá lo puedo conseguir a un precio más económico, pero no es fiable. No es por demeritar la ciudad porque yo vivo en el sur, pero me refiero es al tipo de establecimiento que lo expida. No es lo mismo el valor de un costo de una botella en un bar, en una taberna o en una whiskería a un almacén de cadena. Digamos que es como quienes manejan un precio estándar o el precio sugerido de venta. Y a usted dice en su declaración que le resultaba curioso que la diferencia de precio del producto comprado en esos locales con relación a los precios de las grandes superficies era aproximadamente del 60% de diferencia en promedio, es lo que usted dice. Sí, señor. ¿Y por qué lo compara con el precio de venta? ¿Por qué no lo compara con los costos de producción? En el momento no tenía yo un costo de producción del falsificador hasta este informe, digamos, pero para contextualizar el costo de fabricación es muy económico. De todas maneras la rentabilidad de un licor falsificado puede llegar hasta el 300% de ganancia. Eso no está en este informe, claro, pero dentro de la investigación se ha determinado eso. ¿Por qué? Porque se utilizan envases reutilizados, la impresión de las estampillas no son con las características de seguridad de las marcas, las tintas son de diferente calidad, son muchos temas, las tapitas, las tapas y los anillos son reutilizados. O sea, ¿qué se evidenció en esta investigación y por qué no se vincularon? Se evidenció mucho reciclador en la calle que le llevaba a los principales. Pero usted no conoce los costos de producción reales del licor. De la fábrica, no, las fábricas no, No las revelan con- su no las costo. conoce. No.
Usted ha dicho que estuvo solamente en la compra de local 906. ¿Usted identificó la persona que le realizó la venta físicamente? Sí, claro. ¿Y usted, en esa labor que hizo con relación a su grupo, le informaron o supo o verificó o tuvo algún elemento que le permitiera establecer que el señor Víctor Alfonso García tenía relación con esos locales, con esos productos? En este informe no. Tengo más preguntas, su señoría. Tiene la palabra el señor defensor de Edwin Hernán Álvarez y Jonis Díaz Guerrero. Gracias, señor juez. Señor Bombiela, indicó usted que para cumplir su misión se hizo necesario pedir unos recursos de gastos reservados para las compras, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto fue ese valor entregado por gastos reservados? No lo recuerdo ahorita, pero digamos ese no se plasma, sino digamos dentro de la orden, en la orden física que Escúchame, la fiscal. pregunta puntual es ¿cuánto fue el valor de gastos reservados? No lo tengo acá en ese informe. Exhibió usted en esta audiencia un mapa que reposa en su informe. ¿De dónde sacó ese mapa? En la página 109, folio 109. El mapa que usted presentó, exactamente. ¿Cómo obtuvo ese mapa? No, ese es un mapa de la aplicación Google Maps, donde contextualiza las direcciones que nos da la orden para el tema de la compra. Nos indica la orden que sector comprendiente entre carreras 18 y 19 entre calles 11, 12 y 13. Entonces es como para contextualizar al fiscal. Usted manifestó en esta audiencia que las facturas están con cadena de custodia, ¿cierto? Sí, señor. Indíquenos si dentro de la documentación que le fue puesta de presente por parte de la Fiscalía se encuentran esas facturas originales con la cadena de custodia. No, señor. Usted manifestó que los productos estaban muy debajo del valor comercial, ¿cierto? El 60%. ¿Existe en su informe algún soporte que demuestre el valor comercial de esos productos? No, señor. Ha manifestado usted que siguió de los precios de los almacenes de cadena, ¿cierto? Sí, señor. ¿De cuáles almacenes de cadena puntualmente siguió? Los cercanos a la oficina. En ese caso fue Jumbo y Calima. Esos el datos, almacén La 14. ¿Esos datos están plasmados en el informe? No. ¿Pidió usted alguna cotización a esos almacenes que ha referenciado? No, se toman los precios que están exhibidos de venta al público, pero no se plasman en el informe. Cuando dice se toman esos precios, ¿es que le tomo alguna fotografía o algún soporte? Sí, pero no se plasman en el informe. Manifestó usted que en el grupo de propiedad intelectual y las empresas de licores de Cundinamarca y de Antioquia les dan una serie de capacitaciones sobre licores, ¿cierto? Sí, eso lo solicita el coordinador del grupo y cada cierto tiempo nos las actualiza. ¿Cuánto tiempo duraron esas capacitaciones? Son capacitaciones de 1 o 2 días. Se hacen en donde los sitios donde ellos nos envían, que son hoteles, normalmente son en salones de hoteles. ¿Cuántas le dio la empresa de licores de Cundinamarca y en qué fechas? Uy, no tengo claras las fechas, pero fueron como unas 4 o 5 capacitaciones. No solo la empresa licores, las empresas. Es decir, cuando me dice empresas es sumando las dos, Cundinamarca y Antioquia. Cundinamarca, Antioquia, Caldas, que era el ron viejo de Caldas, y Diageo Pernod, que son los que manejan lo del tema de whiskies. ¿Cuándo fue la última capacitación? La última, hace 2 meses. ¿Al final de esas capacitaciones se otorga algún título, constancia o certificado? Una constancia y se firma la planilla de asistencia a capacitaciones de la Fiscalía, que eso ya es un tema interno, adicional a la que firma uno para ellos. ¿Trae usted a esta sala de audiencias algún soporte que nos demuestre que sea cierto la realización de esas capacitaciones? No, señor, no se me solicitó. Manifestó usted que la empresa de licores, que una de las empresas de licores le entregó una cartilla para poder verificar licores, ¿cierto? Sí, señor, no solo una cartilla, sino una caja con cartillas para replicar a los compañeros. ¿Aportó usted en su informe tan siquiera copia de la cartilla? No, señor. ¿Ha traído a esta audiencia la supuesta cartilla? No se me solicitó. Pero, escúcheme, la pregunta no es si alguien se la solicitó, ¿la trajo o no la trajo? No. Ha manifestado usted que en los locales comerciales le entregaron unas tarjetas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Anexó usted a su informe el original de esas tarjetas?
Sí, señor, esos iban incluidos dentro de la cadena de custodia. Aquí yo anexo solo copias de los que se obtuvieron junto a la tarjeta. Eso se anexa en una hoja oficio y se pegan a la... ¿Me puede leer a el la- acápite llamado anexos de su informe? Anexos 8.1. Copia recibo de compras en el sector de 18 y 19 entre calles 11 y 13 de las licoreras, de los locales Licorera La Gran Viña, Carrera 19 52 local 906, Licorera Juan J. El punto 10, Carrera 19 52 local 10 y 11, distribuidora JA, Carrera 18 11 20 interior 3 local 103 104, distribuidora Malle, Carrera 18 12 87 local 181, distribuidora Suiza, Carrera 18 12 73 local 011, distribuidora La Rebaja, Carrera 18 12 73 local 033, distribuidora Freddy B, Carrera 18 12 33 de fecha 25 de noviembre de 2015, 11 de diciembre de 2015 y 14 de diciembre de 2015 en 10 folios. ¿Aparece en ese acápite relacionado a las tarjetas? No, señor. Si usted me dice que anexó las tarjetas originales, ¿por qué no está en el acápite de anexo relacionado? Tendríamos que ver la cadena de custodia original. ¿Le fue puesto de presente por parte de la Fiscalía esa cadena de custodia? No, ya había mencionado que no. Al referirse a la botella de Bucanas 12 años, ha manifestado usted que para esa fecha había solo una entidad autorizada para importar ese tipo de licor, ¿cierto? Sí, para el año 2015 la empresa autorizada y creo que continúa la fecha es Diageo Colombia S.A. ¿En su informe hay algún soporte que demuestre esa afirmación de autorización exclusiva? En este informe no. Ha manifestado usted que en una de las botellas de licor se veían partículas y afirma que en la imagen de su informe no se alcanzan a observar esas partículas, ¿cierto? Bueno, por el tipo de imagen en fotografía, hago la aclaración en la imagen, por ejemplo en la imagen 56, el whisky Sontine Special por 1000, a la cual se le observan pequeñas partículas en su interior flotando. Así mismo se aprecia la botella desportillada en una de sus esquinas. Pues de pronto la imagen no es muy clara, tendríamos que revisar ya el producto como tal, el producto físico. ¿Le ha sido puesto de presente por parte de la Fiscalía el producto físico para señor. poder demostrar ello? ¿Puede mostrarnos la fotografía original de ese producto? En ese momento no. ¿Le fue puesto de presente por parte de la Fiscalía las fotografías originales? No, señor. En alguna parte del informe y o sus anexos, es decir, el informe que tiene en sus manos, ¿aparece relacionado sí o no los nombres de Edwin Álvarez Hernández y Johnny Díaz Guerrero? No, señor. No tengo más preguntas, señor juez. Redirecto, señora fiscal. Investigador Bombiela, infórmele al despacho. Una vez usted hace esas compras con fines de verificación, ¿qué sucede con esos productos que son adquiridos por usted? Objeción, señor juez, eso no fue objeto de contrainterrogatorio. Si es del tema, conteste, por favor. Bueno, una vez se adquieren estos elementos, se someten a cadena de custodia, ¿sí? Se embala, se rotulan, firma quien los haya, recolecta y embala, y pues se le sugiere a la señora fiscal para que se envíen directamente a los análisis a los laboratorios, donde son personas químicas profesionales las que ya hacen el análisis del contenido y también de las etiquetas. Digamos, ellos ya son quienes expiden los documentos, el peritazgo oficial, donde indican la calidad del producto. ¿Quién sería la persona indicada entonces para determinar la originalidad o no de ese producto? Es del tema, conteste, por favor. Para ser neutrales en la investigación, el primer análisis lo realiza el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Es un grupo especial que analiza el tema de licores y bebidas embriagantes, y seguido a ese análisis se envía ya a cada una de las casas representantes. ¿En dónde se encuentra en este momento ese producto que fue obtenido en compras con fines de verificación y su cadena de custodia, investigador? Señora fiscal, si no mal no recuerdo, estos elementos ya fueron destruidos con la incautación grande. Creo que hay una orden de destrucción. Perdóneme, la persona que le está sonando el celular, por favor, se retira o lo apaga.
Por favor, póngalo en modo silencio, doctor. Continúa, señora fiscal. Perdóneme. Yo me perdí. Perdóneme que lo interrumpí. Listo, bueno, recapitulando, si mal no recuerdo, creo que hay una orden de destrucción. Como lo comentaba en mi exposición de este informe, el almacén de evidencias que queda localizado en el barrio Montevideo sacó una circular, una normativa interna de que prácticamente los elementos, macroelementos que lleve el grupo de propiedad intelectual no serán recibidos. Eso es porque le llenamos rápidamente la bodega, en pocas palabras. Pero entonces, ¿qué sucede cuando se incautan estos elementos? En el momento que hacemos las compras en labores de verificación, los elementos pernotan en mi oficina, debajo de mi escritorio, tratando de cuidarlos, de que no se me rompa una botella, de que no se dañen estos elementos. Y posteriormente al operativo, como cuando se encontraron todos los elementos y se allanaron todos los locales, alambiques, predios, centro comercial, fueron macroelementos, tuvimos la necesidad de solicitar apoyo con las gobernaciones. En este caso fue la gobernación de Cundinamarca quien nos apoyó para almacenar esos elementos en Almaviva, en el barrio Fontibón, en unas bodegas de ellos. Una vez allá, pues obviamente eso tiene un costo muy alto para la gobernación. Se trató de que se hicieran los análisis aleatorios a esas incautaciones y se ordenó su destrucción, que lo hizo una empresa. Perdóneme. No, los desconsejo. Apáguelo, doctor. ¿Lo desactivó? Continúe, perdone. Listo. Sí, posteriormente a eso, como el alto costo que tiene ese bodegaje de esos elementos. Perdóneme, está contestada ya la pregunta. ¿Dónde están los elementos? ¿Qué más? Señor investigador, les es exigido a ustedes, dentro de los informes que entregan con las compras con fines de verificación, a llegar los certificados de las capacitaciones que han obtenido por las diferentes empresas de licores. No, señora. Esa capacitación que ha recibido usted ha sido coordinada ¿por quién? Esas capacitaciones las coordina la coordinadora del grupo. En este momento el cargo de ella es subcoordinadora del grupo de propiedad intelectual, quien gestiona ante las entidades, ya sea medicamentos, alimentos, licores, repuestos, ropa, y ellos son quienes nos invitan, nos dan una capacidad de cupo para el grupo y nos invitan a esas capacitaciones. Señor investigador, ¿les es exigido a ustedes dentro de su informe de policía judicial, cuando hacen esas compras con fines de verificación, a llegar las facturas o los precios de los diferentes almacenes de cadena para hacer esos comparativos? No, señora, se hace como iniciativa investigativa para orientar al fiscal. No más preguntas, señoría, gracias. Redirecto, señores defensores. Gracias, su señoría. Señor Bombiela, contestó usted anteriormente que la única entidad llamada a certificar o a verificar la alteración de un producto de estos de licor al que venimos haciendo referencia es INVIMA. Sí, del Estado oficial, el INVIMA. INVIMA. Cuando se refiere que solo el Estado, ¿significa que otras entidades desarrollan eso? Sí, claro, el mismo Cuerpo Técnico de Investigación el grupo de criminalística en sus laboratorios, pero pues por la carga laboral no es fácil que nos den un resultado pronto. ¿La capacitación que usted recibe es de entidades privadas? Privadas. Y, bueno, las gobernaciones que sí son, por ejemplo, el tema de licores de Cundinamarca, la gobernación es quien nos da la capacitación. El resto son privadas. Antioquia, la gobernación de Antioquia maneja licores de aguardiente antioqueño y sí, Diallo es la única privada. Gracias, su señoría. ¿Al voto del señor defensor? Sí, pregunta, señoría. Señor Bombiela, usted manifestó que esas incautaciones o esas muestras que ustedes toman las envían para ser analizadas. ¿Usted sabe si esas muestras que usted tomó fueron enviadas al INVIMA? Sí, claro.
como líder. Yo mismo ¿Usted le- sabe si el INVIMA envió algún resultado de esas investigaciones? Sí, claro, están otros informes. ¿Reposan en este informe? En este no. No. ¿Usted sabe si también la licorera de Cundinamarca participó en análisis para esas muestras que ustedes obtuvieron? Sí, claro. ¿Ellos hicieron envío de algún resultado de estas investigaciones? ¿O Sí. esos cotejos de calidad o de pureza de los licores? Sí, claro. En el momento que se incautan, se les envía a los laboratorios creo que en el 2015 el laboratorio de la empresa de licores Cundinamarca quedaba aquí al lado del San Andresito, al frente de tránsito. Por ahí quedaba, ahí ellos nos recibieron los elementos y posteriormente remitieron el dictamen que está en otro informe posterior a este. No está en este informe. No, señor. Gracias. No más preguntas, su señoría. Señor defensor. Gracias, señor juez. Señor Bombiela, ha manifestado usted que esos elementos fueron destruidos. ¿Tiene algún soporte que demuestre esa destrucción? En informes posteriores, sí, señor. En el informe que En tiene. este no. Ha manifestado usted que los elementos fueron almacenados en una entidad llamada Almaviva. ¿Tiene usted algún soporte que evidencie que los elementos estuvieron en ese lugar? Sí, claro. No estoy seguro, hago mi aclaración en este momento. ¿Me no puede es- exhibir ese documento? Acá no está. Objeción, señoría. Se ha referido por parte del investigador que él solamente realizó en ese informe unas compras con fines de verificación. Ya contestó, doctora. Y la entidad Almaviva fue mencionada en el... Por favor, continúe. Quiero- ¿Cómo podemos Bueno. corroborar que sea cierto el costo de los almacenes, de los productos en almacenes de cadena que usted plasmó en el informe? Podemos consultarlo en la página web de cada uno de los almacenes, en la venta de licores, catálogo de licores, y ahí sale un precio. O podemos ¿Esa ir al consulta almacén. web está en su informe? No. No tengo más preguntas, señor juez. La señora procuradora. Sin preguntas complementarias, señor. Por favor, ocupen sus lugares. Retomamos. Tiene la palabra, señora fiscal. Gracias, señoría. Señor investigador, ¿reconoce usted el documento que se le ha colocado de presente? Sí, señora fiscal. ¿Por qué lo reconoce? Está foliado, 131 folios del informe y yo soy quien firma al final. ¿Dentro de qué noticia criminal prendió usted ese informe y a quién se lo dirigió? Dentro de la noticia 11001 60 0090 2013 0146 y ese iba dirigido a la Fiscalía Segunda Seccional, doctora Nancy Pilar Orozco. ¿Usted identifica la firma, la hora y la fecha por quien fue recibido este informe? Sí, creo que esta era la firma de la señora fiscal, de la doctora Nancy. Lo recibió el abril 12 del 2016 a las 13 horas. ¿Qué plasma usted en eso? ¿A qué respuesta, qué órdenes de policía judicial da en este informe, señor investigador? Bueno, aquí tenía yo asignadas unas órdenes a policía judicial, que eran 3 órdenes, del 12 de noviembre del 2015, 24 de noviembre del 2015 y 23 de diciembre del 2015. De esas 3 órdenes a policía judicial se asignaron 15 órdenes de trabajo internas, que hago una aclaración de una vez el despacho fiscal les pide la orden a policía judicial. Si la orden es muy extensa y trae varios puntos, internamente mediante el sistema de informe de gestión se le reasigna una orden interna a cada persona. Esto pues con el fin de poder dar cumplimiento a cada uno de los puntos que ordena. En este informe se ordenaban eran unas vigilancias y seguimientos a personas y cosas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, creo, si no mal no conté. 3, 4 vehículos y 5 vehículos, perdón. Pero, señor investigador, por favor aclárenos, ¿esos seguimientos a personas eran continuación de algunas que ya se habían hecho y usted nos ha referido en informes anteriores o eran nuevas vigilancias y seguimientos? No, este fue un informe parcial.
O sea, aquí aún estábamos dentro de los términos de los 180 días de vigilancia y seguimiento. Se rindió ese informe parcial, si mal no estoy, era para operar en ese tiempo. Esto fue en abril, creo que nosotros el primer operativo lo habíamos planeado para el mes de mayo. Por eso se me solicitó pues que se rindiera lo que tenía hasta el momento y se plasma, digamos, como consolidado de lo obtenido hasta el momento. Sin embargo, en este mismo informe hago unas sugerencias para complementar esa investigación de que se ordenara vigilancia y seguimiento a otros vehículos, a otros inmuebles, a otras personas nuevas y ingresar para interceptar unas líneas telefónicas. O sea, ninguno de esos números que usted acaba de hacer referencia pertenecían a ningún miembro de la policía. No, señora. Dentro de la investigación adelantada por usted desde el año 2015 hasta el momento en que usted rinde usted ha dicho que es un informe parcial, y si me equivoco me corrige, yo no fui la directora de la investigación, pero creo que en este informe usted lo que trata es de concretar ya actuaciones investigativas que se habían realizado y usted plasma en este informe. Correcto. ¿Eso es así? Sí, señora. O sea, toda esta información que está plasmada ya se había dado con anterioridad. Algunas cosas sí, otras se reconfirman de lo que se obtiene hasta ese momento. Dentro de toda esa labor investigativa desplegada por usted hasta el momento que usted rinde ese informe de las vigilancias y seguimientos a personas o cosas, hasta ese momento usted logra vislumbrar la participación en estas actividades de algún miembro de la Policía Nacional. Sí, señora. ¿En qué estadio y en dónde está plasmado eso? Fue otro integrante de la Policía Nacional, pero del barrio Abastos. Bueno, yo lo mencioné acá. Sí, lo nombré por ahí. Por ahí dio el nombre. Suárez, sí. Sí, pero ¿Y por qué se nombra a ese policía, a ese funcionario policía? Él sale del resultado de unas llamadas telefónicas donde Carlos y Janet se alertan. Por la presencia de un vehículo para ellos sospechoso. Cuando llaman a este señor es quien le suministra la titularidad del vehículo, que era el VJ071. Además de esa persona de apellido Suárez, ¿se ha identificado hasta el momento algún otro miembro de la Policía Nacional? No. Tiene la palabra el señor defensor de Laurencio Durán Pinto. Gracias, señoría. Señor Bombiela, dígale al despacho. Sí. Dentro de la vigilancia a los alambiques, ¿a qué se refiere este informe de fecha 12 de abril del año 2016, distinguido con el número 2016 71 903491? ¿Pudo usted detectar la actividad en estos de Laurencio Durán Pinto? No, señor. Dígale al despacho si dentro de la vigilancia a los locales a que se ha referido en el anterior informe, Laurencio Durán Pinto hacía actos de presencia durante el lapso que duró la investigación. No, señor. En el informe, ¿no? Sí, no, en sí. este informe. Ok. Dígale al despacho si durante vigilancia a los predios
a que hace alusión en el precitado informe Laurencio Durán Pinto, en alguna oportunidad o en varias hizo acto de presencia? No, señor. Dígale al despacho si en el precitado informe se pudo establecer mediante el certificado de libertad de los inmuebles a que se refiere la propiedad de estos. No, en este informe no. Dígale al despacho si se pudo establecer si Laurencio Durán Pinto participó o no en la falsificación de tapas y licores a que se refiere el Objeción, señoría, eso no fue objeto de la parte del testimonio. Prospera, reformule la pregunta. Gracias, señoría. Dígale al despacho si refiere usted en esta diligencia que fuera de la intersectación de 10 líneas se extendió esta medida a 45 más. ¿Es cierto? ¿Me puede aclarar? No lo entiendo, doc. Que fuera de las 10 líneas para las cuales usted recibió orden de intersectarlas, se intersectaron más o menos 45 más. Sí, 45 o más líneas. 45 más líneas. Dígale al despacho, según su dicho, si la línea 311, 860, 69 hacía parte de las restantes líneas que se intersectaron. No puedo darle fe porque no las tengo en este informe. Acá solo sugiero de 10. Dice usted que en esta diligencia habla de la participación de miembros de la Policía Nacional, pero únicamente se refiere a Suárez Miguel. ¿Es cierto? Sí, señor. Es decir, que no hubo pluralidad de intervención de los miembros de la Policía Nacional para este caso. Bueno, que si se según este informe, si se solicitó a la policía no entiendo. Que habla usted que la participación de miembros de la Policía Nacional, pero señala únicamente a Miguel Suárez. Sí, significa que no hubo pluralidad de intervención de miembros, sino solamente de Miguel Suárez. Solo Miguel Suárez, correcto. En el susodicho informe se pudo establecer si en los locales a que hace referencia Laurencio Durán Pinto hizo presencia en estos. No, señor. No más preguntas, señor. Tiene la palabra el señor defensor de Harold Enrique Rojas Pacheco, Álvaro Hernán Corzo y José María Romero. Gracias, su señoría. Señor Bombiela, ¿usted le puede indicar al despacho, por favor, en las labores de verificación que usted hizo y usted hizo la manifestación, que la camioneta BSY 491 era una camioneta blindada? La Toyota Prado, si no estoy mal, permítame un segundo.
Sí, señor, sí dice la afirmación. Ya busco el folio. Sí, BSY 491 Toyota Prado. ¿Usted puede indicar al despacho si usted hizo la labor de investigación por qué esa camioneta tenía blindaje? Sí, pero no está en este informe. Fue un vehículo que había comprado ellos, un remate judicial, algo así, o un embargo, no sé, y estaba en propiedad de Luis Miguel Romero Ríos, o sea, del hijo. Y tenía un nivel de blindaje 3 y cargaba su escarapela en el vidrio delantero. Normalmente un vehículo para que tenga blindaje debe tener una autorización especial. Sí, ¿Usted claro. verificó que ese vehículo tuviera autorización para estar blindado? La autorización sí. ¿Sí? ¿Usted sabe el motivo por el cual la persona que posee ese vehículo solicitó el blindaje de ese vehículo? No, lo que yo pude averiguar es que la persona lo compró así ya blindado, usado, lo compró blindado, y en este se vio movilizar a Miguel Romero, o sea, el líder, y a su esposa, era un vehículo en el que ellos dos se movían. De la misma manera, usted manifestó que en la avenida 48, 18 a 32, ubicado en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Bogotá, se encontró un alambique. En la avenida, sí, señor. Avenida Villavicencio, diagonal 48 Sur. 18 a 32 Sur, ¿sí? Barrio Santa Lucía. Sí, señor. Se encontró un alambique en ese lugar. Eso no está plasmado en el informe, sino aquí se solicita vigilancia a ese inmueble. Ok, Sí. solamente para esa se solicitó la vigilancia. Sí, señor. Usted también en su informe nos manifestó que encontró un lugar que importaba un alcohol apto para medicamentos, apto para el consumo humano, para Para fábrica sí, de señor. alimentos. ¿Usted puede recordar en qué inmueble encontraron esa fábrica? Es una fábrica en el barrio Fontibón, permítame un segundo. Fue en las vigilancias al vehículo VDJ 923, el cual llega al barrio Fontibón. Industria de licores malagueña. Fábrica de licores, perdón. Industria La malagueña. Sí, fue en el evento del 4 de abril del 2016 a las 19:55 horas. Perdón. Sí, 19:55 horas. Mentiras, perdón, corrijo. Fue en el evento del 5 de abril del 2016 a las 10:03, donde el vehículo de placas VJ 923 llega al predio ubicado en la calle 23H bis, número 104 a 40, correspondiente a una bodega de 2 pisos, fachada, donde al consultar, donde consultando la dirección en internet registra que ahí funciona la empresa Industrias de Licores Malagueña. Se consulta en el RUES y se confirma lo anterior. ¿Usted le puede manifestar a esta audiencia si ustedes obtuvieron el certificado de Cámara de Comercio de esa empresa? Sí, señor, no en este informe, pero se obtuvo. ¿Usted puede manifestarle a este despacho si el señor Harold Enrique Rojas Pacheco hace parte o hizo parte como miembro o empleado de esa empresa Industria de Licores La Malagueña? No. Manifestó en su informe que en las interceptaciones de las llamadas salió el teléfono de una persona que resultó ser miembro de la Policía Nacional. Sí, señor. ¿Cómo pudo corroborar usted que ese señor de miembro de la policía era familiar del señor Carlos Humberto Torres? En los audios, es que yo creo que aquí pegué un extracto. En los audios de las llamadas, recuerdo bien que le decía: hola sobrino, averígüeme esta placa. O sea, no estoy leyendo, es lo que recuerdo hasta el momento. Le decía: hola sobrino, regáleme esta placa a ver qué es. ¿Usted puede verificar ese miembro de la Policía Nacional a qué estación de policía estaba vinculado? Cuando se verificó en ese momento, que tampoco está en este informe, estaba el CAI Abastos, pero cuando se volvió a verificar ya lo habían trasladado de ciudad. ¿Usted pudo verificar si ese miembro de la Policía Nacional tuvo contacto, fue compañero o tenía conexión con el señor Harold Enrique Rojas Pacheco? No. ¿Desde cuándo era miembro? ¿A qué grupo pertenecía?
a dónde estaba asignado, a qué especialidad, en qué especialidad desarrollaba sus tareas? No está en este informe, pero se verificó que era No está. miembro, en ese tiempo era miembro activo, pero aparecía adscrito a una estación Pero en la está costa. No, en su informe. no, en este no. Usted ha dicho que identificó que era policía por las redes sociales y porque hizo una verificación en la zona. Sí, señor. ¿En qué zona? Abastos. CAI María Paz, algo así, no recuerdo el nombre. ¿Y usted cree o considera que ese acto de investigación se apega a la ley para poder verificar la calidad de funcionario público y miembro de la Policía Nacional a través de las redes sociales No. y a través de verificaciones de zona? No, Entonces, no podemos hoy precisar si era miembro de la Policía Nacional legalmente. en otro informe se... No, en su informe, este no. en este informe. No, en este no. También dijo usted que era sobrino del señor Carlos Humberto Beltrán. Sí, señor. ¿Acreditó eso a través No. del medio idóneo? No, señor. En esa identificación del señor Miguel Suárez, ¿estableció usted alguna relación o vínculo con el señor Víctor García? No. Aunque usted en una respuesta que le diera a la señora fiscal manifestó que solamente y hasta esta altura había identificado a ese policial, quiero que me precise algunos aspectos. Lo primero es que las actividades de investigación de este informe se contraen, y usted me corrige si es así, a vigilancia, seguimiento e identificación de personas y cosas. Sí, señor. En esas actividades de investigación, y voy a ampliar un poco sus palabras, ¿usted vio al señor Víctor Alfonso García o lo identificó entrando en bases a algún lugar? ¿En bases? Botella? No, señor. ¿Lo vio vendiendo, comercializando productos? No, señor. ¿Usted en esas actividades de investigación determinó, precisó, ubicó que el señor Víctor Alfonso García se hubiese reunido con el señor Miguel Romero? No, señor, ese es este informe. ¿Con el señor Javier Acero Cañón? No, señor. ¿Con el señor Campo Elías Velandia? No, señor. ¿Con la señora María Ascencia Romero Díaz? No, señor. ¿Con José Antonio Romero Díaz? No, señor. ¿Con Jefferson Camacho? No, señor. Tiene la palabra el señor defensor de Edwin Hernán Álvarez y Jonis Díaz Guerrero. Gracias, señor juez. Señor Bombiela, al comienzo de la explicación de su informe, ha manifestado usted que la orden era extensa y que se hizo necesario la reasignación de labores internas en el grupo al que usted pertenece, ¿cierto? No como reasignación, pero sí como distribución, o sea, como apoyos. ¿A qué funcionarios le fue distribuida esa labor? Bueno, los que estábamos en el grupo. Realmente en ese momento, cuando ya se tenía toda esta estructura, se dio la prioridad del caso para que todo el grupo apoyara. Realmente estuvimos todos los del grupo, en ese momento, los que pertenecemos al grupo de propiedad intelectual, estuvimos apoyando la investigación. ¿Qué eran quiénes? Éramos como 30 personas. Indíquenos cuáles de esas labores consignadas en este informe las realizó usted directamente y cuáles desarrollaron las cerca de 30 personas que ha referido. En la mayoría de vigilancias estuve presente liderando, en las vigilancias en Socorro Santander, en las vigilancias detrás de la VJ 923, en las de Miguel Romero y en las de Campo Elías Velandia París. Y en las de María también estuve detrás de ellos.
Esas personas que usted manifiesta ser cerca de 30 que participaron en la distribución de labores, ¿están relacionadas en su informe? En las bitácoras se plasma el formato FPJ24 donde se rinde quién es el que firma cada uno. ¿En su informe están relacionadas? En el Indíqueme informe los folios, no, por favor. en el informe no. No, para aclaración nuevamente. La pregunta el era informe puntual y líder. ya me la Sí. contestó, gracias. Ha indicado usted que el informe que tiene en sus manos es producto de labores de vigilancia y seguimiento a personas y cosas, ¿cierto? Sí, señor. Precísenos la fecha en que inició las labores de vigilancia y de seguimiento y la fecha en que las culminó. La primera vigilancia. Se inicia el 15 de noviembre el 26 de noviembre del 2015 y se termina el 12 de abril del 2016. Dentro de la orden a policía judicial que le fue dada por la Fiscalía, ¿se encontraba el monitoreo a redes sociales? Sí, claro, va dentro de las verificaciones a vigilancias. Antes de salir a vigilar, yo verifico la persona. ¿Esa orden hace parte de los anexos de su informe? Anexos no. Ha manifestado usted que determinó que el señor Miguel Suárez era miembro de la policía porque verificó las redes sociales, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué redes sociales particularmente revisó? La red social pública Facebook. Aquí como está en la imagen del folio. ¿Qué número le dije? En Facebook. ¿Cuántos usuarios encontró usted en Facebook con el nombre de Miguel Suárez en esa revisión? Aquí había muchos. ¿Cómo se hace? ¿Muchos es cuántos? No recuerdo exactamente, pero se filtró en ese momento la red social Facebook. Tenía, digamos, no sé si era una falla de seguridad o permitía que si yo ingresaba el número de celular que me interesaba en buscar, aparecía a qué cuenta estaba vinculada. Y es cuando aparece ese nombre, un tal Miguel Suárez. Usted ha manifestado que encontraba muchos usuarios con el nombre Miguel Suárez. ¿Relacionó usted esa cantidad de usuarios en su No, informe? señor. Nos enfocamos en el que aparece con el número del celular que salió en la línea. Ese número no se interceptó. ¿Relacionó usted en su informe la dirección URL de ese perfil revisado? No recuerdo. No, señor, la URL no. Sí. Al referirse al señor Miguel Suárez, dice usted que pareciera que fuera familiar del señor Carlos y ha indicado que lo llamaban sobrino, ¿cierto? Aquí cito un informe 82728 donde Escúcheme, hago esa relación. La de esas pregunta puntual verificaciones. es esa, que si usted Sí, claro. manifestó eso. En las llamadas decía sobrino. El de ¿Corroboró Carlos usted? a Miguel. a Miguel. ¿Corroboró usted sí o no que existiera algún grado de parentesco No. entre el señor Carlos y Miguel? No. ¿Manifestó usted que el señor Miguel Romero era el encargado de pagar altas cifras de dinero a los recicladores por las botellas, ¿cierto? A Carlos y Janet. Y ellos a su vez, Carlos y Janet, le pagan a los recicladores de la calle. ¿El valor de esos supuestos pagos está consignado en el informe que tiene en las manos? No. ¿Existe en su informe algún soporte que demuestre la existencia de esos supuestos pagos? ¿En este informe? Sí, señor. No. ¿A qué recicladores le realizaban esos pagos? A Carlos y Janet. O sea, ellos estaban registrados en la base de datos de la alcaldía como recicladores, pero realmente ellos eran los dueños de la bodega, los que acoplaban, aglomeraban todos estos envases. ¿Con qué frecuencia realizaban esos pagos?
Frecuentes. No recuerdo dónde se citó las fechas. Está en otro informe de líneas. ¿En su informe está No. esa información? No. ¿Podría indicarnos la manera en que se efectúan los pagos? ¿Sea en efectivo o consignación? No, efectivo. Creo que hay una vigilancia que no está en este informe, pero se observa. Nos estamos donde refiriendo va. solamente a este No, informe. Acá no está ¿En plasmado. alguna de las fotografías consignadas en el informe que tiene en las manos se evidencia la realización de alguno de esos pagos? No recuerdo. Creo que en este no. En este no. Fue Carlos Illana. En la exposición que ha realizado el día de hoy manifestó usted que en uno de los lugares se encontró una máquina donde hacían tapitas, ¿cierto? Tapa, sí. ¿En el informe que tiene en sus manos existe algún soporte que evidencie la existencia de esa máquina? No, señor. Usted manifestó que se solicitó la cancelación de vigilancia y seguimiento de una bodega porque no tenía ningún aporte para la investigación, ¿cierto? Sí, señor. Indíquenos la dirección de la bodega a la que se refiere. Cancelar. Inmueble carrera 833315 sur piso 1, entre paréntesis bodega. Usted refirió la existencia de 3 camionetas chanas, ¿cierto? Sí, señor. Y ha referido usted que de esas 3 camionetas se inmovilizaron 2, ¿cierto? No, hago una aclaración. Acá sugiero la vigilancia 3 camionetas chanas, pero dentro del informe también se han relacionado otras 3 para que no haya confusión. De esas 3 tuvieron 2, las 3 tuvieron orden de vigilancia y solo se movilizaron 2. ¿Dentro de su informe aparece algún soporte que evidencie esa inmovilización? No. Ha manifestado usted que había una empresa en Fontibón llamada Malagueña que importaba un alcohol apto para el consumo y ha manifestado que de ese alcohol la mitad lo usaban ellos para un vino y la otra mitad lo vendían a personas ajenas, ¿cierto? Sí, señor. Indíquenos quiénes son esas personas ajenas a las que se refirió. En este informe no están. Ha manifestado usted que el señor Jorge Enrique Morón era abogado, ¿cierto? Sí, señor. ¿En su informe hay algún soporte que evidencie que dicho ciudadano ostenta esa profesión? En las labores de verificación en el inmueble de la oficina. ¿Qué página es? Una oficina de abogados. Aparecía con el número de tarjeta profesional 135478 vigente a la fecha de este informe. ¿Dentro de los anexos del informe hay algún registro del Consejo Superior de la Judicatura? No, señor. Se consulta en la página web de la rama judicial. ¿Y esa consulta está soportada en su informe? Sí, señor. Indíqueme en qué folio, por favor, y exhíbame el soporte al que se refiere. Folio 112. Se consultó en la página web de la rama judicial. Perdón, vuelvo atrás. Es así que al consultar en bases de datos públicas se establece que el señor José Enrique Morón Negrete es abogado y dueño de un bufete de abogados ubicado en la calle 19551, oficina 806 de Bogotá, donde funciona puerta cerrada y sin aviso alguno, misma dirección que registra en la tarjeta de Catilar, y trabaja como defensor de comerciantes del Centro Comercial La ¿Puede Sabana. exhibir a la sala La que está subrayada en amarillo. quién firma esa consulta? No se firma la consulta, se plasma en el informe y firma al final del informe. ¿Tiene yo. membrete esa consulta? No, señor. ¿Tiene la URL de la página en que se consultó? No, señor. ¿Ha manifestado usted que en algunos locales se quitaba el licor y se cambiaba la actividad comercial por dulces? ¿Eso es Sí, cierto? señor. Con base en su vigilancia y seguimiento, indíquenos el periodo de tiempo en el que se realizó la actividad comercial de los dulces y en qué locales. No tengo la claridad, pero en el momento que se realizaba una vigilancia se detectaba el local. Cuando volvíamos a los 8 o 15 días ya había cambiado razón social y hasta de persona empleada. ¿Pero en qué fecha se realizó ese cambio de actividad? Eso estuvo presente desde que asumí la investigación. Eso fue de julio 2017, de julio 2015 a junio, correcto, a junio
A mayo, junio del 2016. ¿Y en qué locales puntualmente se cambiaba el licor por los dulces? No, el número eran los locales que quedan al interior del Centro Comercial La Sabana. ¿Ese cambio está consignado con fechas en su informe? En este no. ¿Ha manifestado usted que la información que reposa en su informe fue objeto de control por parte de jueces, control de garantías? ¿Eso es cierto? Sí, señor, las vigilancias todas se someten. ¿En su informe hay algún soporte que permita corroborar la realización de ese trámite de control judicial? No, señor. En alguna parte de su informe y o sus anexos, los que tiene en sus manos, ¿aparece relacionado sí o no el nombre de Edwin Álvarez Hernández y Oyonis Díaz Guerrero? No, señor. No tengo más preguntas, señor juez. Redirecto, señora fiscal. Gracias, señoría. Señor investigador, indíquele a esta delegada fiscal si se siguió alguna investigación sobre el policial de nombre Miguel Suárez que ameritara, tuviera que allegar su folio de vida, que lo vinculara como miembro de la institución o que hubiera sido objeto de interceptación. No. Objeción, señor juez. Contestó. Continúe. ¿A quién le es dado, señor investigador, conservar las actas que aportan los jueces de garantías de las diferentes legalizaciones que se hacen de las diferentes actividades investigativas sujetas a controles anteriores y posteriores? Objeción, su señoría. No. Razón. La Fue razón. objeto de... La objeción de esa Fue pregunta. tema del Fue objeto de sí, contra- Sí, pero es que él interrogatorio. no es ni abogado ni juez para que determine quién debe tener esa. Sí, Pero claro. la pregunta se le hicieron, hubieran Claro, es visto el antes, investigador. antes de dirigirle la pregunta hubieran pensado lo mismo. Conteste, por favor. Bueno, como líder de investigación se me da una copia del acta de legalización del juez, creo que se llama, cuando son legalización o prórrogas de las líneas para ser llevada al sistema Esperanza, que es donde se tiene que llevar el formato solicitando la prórroga y la copia del acta del juez. Cuando son vigilancias y seguimientos, todas reposan allá en el proceso. No tengo más preguntas, señoría, gracias. Contra redirecto, señores defensores. Sin preguntas, su señoría. Sin pregunta, señoría. Señor Bombiel, usted acaba de manifestar que esa acta de legalización le dan una copia a usted para verificar que está impartida una legalidad sobre esas interceptaciones. Sí, señor. ¿Existe en su informe una copia de esa acta? No, señor. No más preguntas. No tengo preguntas, señor juez. La señora procuradora. Sin preguntas complementarias, señoría. Entonces, suspendemos el desarrollo de esta audiencia, como habíamos quedado, y para continuarlo, señalamos el día 3 y 4 de febrero de 2020, a partir de las 8:30 de la mañana. Espero que no haya inconveniente con esas fechas. Señora fiscal. Sin inconveniente por parte de la Fiscalía hasta el momento, señoría. La señora apoderada de la presunta víctima, Conforme su señoría. la señora procuradora, Sin inconveniente, señoría. los señores defensores. ¿A qué hora? De acuerdo, señoría. Su señoría, solo una pregunta, si se va a evacuar en esos 2 días toda la jornada de 8:30 a 4, A 4. sin inconveniente por esta defensa, su señoría. Sin inconveniente, su señoría. Sin ninguna observación a la fecha, señor juez. Como ustedes señalan disponibilidad para acudir a la audiencia los días 3 y 4 de febrero de 2020 a partir de las 8:30 de la mañana, el señalamiento de esa fecha se les notifica en estrados, tienen la obligación de comparecer, no van a recibir citaciones ni telegramas, por favor tomen nota. Siendo las 12:10 meridiano, damos por concluida esta sesión, muchas gracias.